estos momentos previos a que entre la gente al directo me chiflan. Buenos días. Buenos días. Venga, vamos subiendo. 1, 2, 3, 4, 800. Ya vamos por 1000. Venga. 1500. 1700. El que entre en el 2000 se lleva un premio, un regalito. Venga, que ya vamos por 40, 50, 60, 800, 1000. Bueno, buenos días. Buenos días, Carlas. Veo que has podido entrar al final. Felicidades, María del Mar. Aprovecho el directo para felicitarte. Buenas, Nuria. Buenas, Víctor. Buenas, Esther. Buenas, Anabel. Buenas. Hoy vamos a hablar sobre humor, sobre risa. Buenos días, Jordi. Buenos días, Sita. Sita Serra Paulenas. A ver, venga, yo dale con lo mío. Yo parece ser que soy el especialista en temas de docencia, puesto que solo casco de docencia, salvo el otro día de San Jordi que estuve haciendo el especial libros, pues mi área temática es profes. Pero bueno, que le ponemos profes, porque en realidad la risa es transversal a cualquier cosa, el uso tecnológico es transversal a cualquier cosa, la gestión emocional es transversal a cualquier cosa. Por tanto, le ponemos profes porque le ponemos profes, que a lo mejor incluso el eslogan me va en contra, porque claro, todo aquel que vea los temas dirá: bueno, yo no soy profe ni me interesa el mundo de la docencia, pues no me conecto a este tema. O sea que igual podría haber puesto alguna cosa que fuese un poquitín más atractiva para que la gente se me conectase mucho más. Porque ya sabéis que esta es la hora de estar tomando el solete, estar pintando, estar haciendo la clase de CrossFit, estar haciendo magdalenas, pan, bla, 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 bla. Bueno, como veréis, ya estoy un poco como por aquí. Entonces, hoy quiero hablaros del tema de la risa dentro del sector educativo, el humor. Vamos a hablar sobre el uso del humor en un contexto educativo. ¿Veis que ahora ya me pongo como serio? Es para ver si me lo creo. A ver, el tema de hoy necesita de un previo contexto, que me hace mucha gracia porque el otro día uno de mis compañeros de directos de PIMEC vi que explicaba algo similar y que hoy también acabará de explicarlo. No me acuerdo bien si es a las 6 de la tarde, pero bueno, miraros el Instagram de Jordi Salat, que esta tarde hablará en cierto modo de una cosa que voy a explicar ahora. Bien, a ver, cuando hablamos de humor nos tenemos que rebobinar a la época de Hipócrates. Hipócrates sostenía, hay una cosa que se llama teoría humoral, que decía que estamos compuestos de 4 sustancias básicas: bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Estas 4 humedades son las que componen todavía a fecha de hoy nuestros cuerpecitos, y que la salud dependía del equilibrio entre esas sustancias, esas humedades. Esas humedades son el humor, son los diferentes tipos de humor, diferentes tipos de temperamento. Relativo a ello, también estaba relacionado con los 4 elementos básicos: tierra, agua, fuego, aire. ¿Vale? O sea que tenemos 4 humedades que hemos dicho: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y ¿qué más? La flema. Estas 4 más el aire, la tierra, el fuego y el... ¡Uy! ¡Bum! Me dejó uno. Aire, tierra, fuego, agua. Estas 4 van relacionadas con estas 4 sustancias básicas. Luego tenemos el tema de los temperamentos, que va relacionado con esto también. Existen personas de temperamento colérico, personas de temperamento flemático, personas de temperamento sanguíneo y personas de temperamento melancólico. ¿Veis? 4 relacionados cada cual con esos fluidos básicos que deben estar equilibrados para que estemos saludables, para que nos sintamos bien. Por tanto, esto da un poco una pista, ¿no?, de que el humor y la risa hacen que estés sano. Bien, si esto ya lo sabían en la época de Hipócrates,
hoy en día, ¿por qué no nos ponemos en la cabeza que es súper importante intentar generar a nuestro alrededor un contexto de buen humor? Y obviamente en el aula debería existir ese buen humor. ¿Por qué? Porque es perfecto para que los alumnos aprendan de manera más relajada y que se asienten mejor los conceptos, ¿vale? Para todo aquello pedagógico entraré dentro de un momento. Sigo haciendo un poco de contexto del humor. Bueno, pues digo yo que si el humor ya existe desde toda la vida y de hecho está relacionado con nuestra salud, con el equilibrio de esas 4 humedades que os he comentado, ¿por qué no de manera consciente intentamos practicarlo o consumirlo? Deberíamos en nuestra vida pegarnos cada día un chute de humor. Del modo que sea, es decir, cada cual sabrá de dónde lo saca. A veces lo tienes tú y le pones humor a todo aquello que haces, o tienes gente a tu alrededor que te hace sentir muy bien y que te ríes un montón. Hay que buscar humor. Hay que buscar humor. ¿Nos hemos de chutar humor? No. Porque vía sanguínea entra más rápido. Bien, total, que si ya tenemos puesto en la cabeza que el humor es básico fundamental para la salud y que deberíamos tener el hábito de buscarlo, vamos a hablar de cómo llevarlo al aula. A ver, esto de cómo llevarlo al aula, todo el que yo soy bastante humorístico dentro de mis clases, bastante. Siempre tengo puesto aquí una línea, la línea de soy docente, no soy un monologuista en un escenario de un teatro. El día que me lance a ello, que llegará, y llegará dentro de muy poco, pues estaré ejerciendo de monologuista. Pero en el momento que estoy en un aula, tengo una responsabilidad para con unos contenidos. Otra cosa es que esos contenidos los envuelva con humor y que genere risa, que es lo que busco, que el alumno se ría, para que sus cerebrines se activen, desconecten cosas que no deben estar conectadas, conecten cosas que deben tener conectadas y que se segreguen chorros y chorros y chorros de serotonina, que estén contentitos. Yo siempre he pensado que el cerebro es como si fuese las tablas de un teatro. Si tú como actor tienes que desplazarte a través de ese escenario, hombre, lo necesitarás vacío, ¿no?, de cosas para no pegarte golpes. Pues el cerebro es igual. Al cerebro hay que limpiarlo antes de empezar a añadirle cosas nuevas. La risa, esa previa de humor que tú puedes hacer antes de empezar a hablar sobre un tema, es como pasarle la mopa a ese escenario por el que tú vas a transitar durante la obra de teatro. A los alumnos les equivale a eso. Tú entras y empiezas con una pequeña broma o estás explicando una pequeña anécdota, esos típicos 5 minutos de tránsito para que la gente se relaje, esté atenta, se siente, escuche. Eso equivale a limpiar el cerebro de los que te están escuchando. Somos limpiadores de cerebro. Venga, el gran titular. Carlos Pérez de Tudela declara en directo hoy, día 30 de abril, a las 12:09, que el cerebro de los alumnos hay que limpiarlo previamente a empezar una clase. Pues así es, porque como ya sabéis que yo hablo muy claro, los alumnos a clase a veces vienen con el cerebro lleno de mierdas, y las mierdas las justas. Nosotros somos quienes hemos de limpiarles ese cerebro. Hemos de aprender a sacarle brillo, a tenerlos en un estado óptimo, y cuando están perfectos, venga, empezamos y lanzamos los temas. Bien, recordad, vuelvo a repetir, no somos monologuistas en el club de la comedia. Somos profesores que tenemos un concepto que trasladarles. Otra cosa es que nosotros, como vehículo, utilicemos el humor. Esto es lo que yo quiero explicaros. El humor es un vehículo. ¿Bien? Y en el vehículo montamos el contenido. Y al alumno, y venga, tira que te vas, a la carretera del conocimiento objetivo educativo. Total, que volvemos a hablar del humor. El humor tiene diferentes géneros, diferentes categorías. Os las voy a decir de memoria y si se me va alguna veréis que hago ¡oh! Y miro la chuletilla. Pero en principio, yo que es que tengo una manía, y la manía que tengo es que cuando hago el directo no me gusta mirar ninguna chuletilla. Yo quiero estar con vosotros con la mirada puesta aquí, pues voy a intentar hacerlo de memoria. ¿Que no puedo? Pues mirad la chuletilla. Mirad, hay lo que se llama humor blanco o humor familiar. Obviamente este es el más limpio de los humores. Es un humor que no tiene ninguna malicia, que no es extraño, no ofende, es un humor amable. Tenemos después el humor negro.
Este es muy conocido. Tenemos el humor blanco, el humor negro. Os los voy a decir por colores y luego añadiremos los que no son colores. Humor negro, humor blanco, humor negro, humor verde. Bueno, el humor negro no hace falta que os lo explique, ¿no? Es aquel que es un poco escabroso en relación a muerte o cosas relativas a ello. Humor negro, humor blanco, humor verde. Verde es todo sexual. Luego tenemos ya no hay colores. El humor amarillo era un programa. Este no está aquí dentro de esta cuenta. Luego tenemos el humor crudo. El humor escatológico. El humor seco, que es el flemático. Es el humor inglés. Y luego tenemos juegos de palabras. O tenemos crítica social, que es sátira. ¿Vale? Voy a explicar un poco cada uno. El humor familiar nos ha quedado clarísimo. Humor limpio, amable, tranquilo. Este es el que podéis utilizar en el aula. Luego tenemos el humor negro. Que el humor negro, ojo, cuidado. Porque si lo utilizas, puedes herir algunas sensibilidades. Pero bueno, es un tipo de humor que se usa. Humor verde. No lo uséis nunca en las aulas. Jamás. El humor verde para vuestros colegas, en vuestra familia. Pero no lo pongáis en un ambiente educativo. Porque no es procedente. El humor escatológico. Bah, yo no lo usaría, pero porque no me gusta. Tampoco lo veo mal, pero cuidadín. Humor crudo. El humor crudo es en la línea del humor negro. Cuidado, porque el humor crudo es el que entra de manera cruda, como dice la palabra, a reírse de diferentes aspectos de temas que, bueno, pues que yo tampoco aconsejo el uso del humor crudo en el aula. Luego tenemos, como bien he dicho, la crítica social o la sátira. La sátira está muy bien. A mí me gusta mucho la sátira, me gusta mucho la ironía y creo que es un tipo de humor que encaja dentro de lo que estás haciendo. El humor seco, que es el humor británico, es aquel en el que tú estás compartiendo algo gracioso, pero que cuando lo estás compartiendo, tu expresividad es... Por tanto, la carga de la risa está en lo que dices, no en lo que haces. Porque eso nos lleva a hablar de lo siguiente. El humor es una comunión entre contenido y ejecución. O sea, el tema del humor que yo esté tratando y el cómo lo voy a ejecutar. Puede ser un tema muy interesante a nivel humorístico, pero que mi ejecución sea pésima. Por tanto, no llegará a generar risa. O sea que yo debo trabajar, si quiero ser humorista, en el contenido, buenos guiones de los temas que yo quiero tratar, más una buena interpretación a nivel de ejecución de ese humor. Por lo tanto, los profesores tenemos que trabajarnos el contenido en guión y el contenido en ejecución si es que queremos utilizar el humor en nuestro aula. Beneficios de usar el humor en el aula. Son obvios. Genera expectativa. El alumno está predispuesto a escuchar con mayor facilidad. Limpia su cerebro. Lo predispone a estar relajado frente al contenido teórico. Asimila con mayor facilidad. Recuerda con mayor facilidad. Por tanto, está en el punto justo de ebullición para que tú empieces a echarle los ingredientes. Es decir, el humor es un poco poner a hervir el agua antes de hacer cosas Uy, qué mala analogía que he hecho, por Dios. Es que a veces quieres hacer una analogía y no te sale, porque estás pensando en el siguiente tema que vas a decir. Total, que ha quedado clarísimo, ¿no? Si tú utilizas el humor previo a iniciar un tema en un aula, están preparados para recibir el contenido, guardarlo, empaquetarlo y recordarlo. Ya está. ¿Por qué? Porque estás asociando contenido teórico a una emoción. Es lo que os he repetido millones de veces desde que estoy haciendo estos directos. Tenéis que ser especialistas, tenéis que ser como la serie de las chicas del cable. Sí, te llaman por aquí y conectas el cable con el que te llaman por allí. Pues somos lo mismo, pero con emociones. Mira, voy a coger la emoción de la amabilidad, la felicidad y clic, la conecto. ¿Vale? Somos especialistas conectando conocimiento con emoción. El conocimiento y la emoción, ¡pum!, son recuerdo. Por lo tanto, si recuerdan el tema que les explicas, se les queda para toda la vida. O sea, el mejor vehículo para que eso suceda es el humor. Y el humor, si lo llevas bien, genera risa. Y ahora os voy a hablar de unas cosas técnicas que estoy seguro que no conocéis, porque estas sí que son muy técnicas respecto al tema del humor. A ver, pensemos psicológicamente qué es el humor y qué es la risa, ¿vale? Os he explicado los tipos de humor, por lo tanto los tipos de humor van a pues tener anejo un lenguaje característico. Hombre, no hablas de la misma manera en un chiste que es
de humor verde que un chiste que es escatológico. No vas a hablar de la misma manera en un chiste que es un juego de palabras que en humor blanco familiar. Juego de palabras, pues sería el típico chiste de, yo qué sé, bébete el zumo de piña y piña se quedó sin zumo. Bueno, pues esto es un chiste de juego de palabras. El humor irónico y sarcástico. Que se ríe el que lo dice, pero ofende al que lo recibe. Marcela, ahora hablaremos de eso. Sí, pero no siempre tiene por qué ser para ofender al que lo recibe el humor irónico o sarcástico. Ahora hablaremos de ello. Vuelvo a las bases del humor. A ver, psicológicamente, el humor. El humor es, en realidad, bueno, la risa es una respuesta emocional a una previa de tensión. ¿Os lo habíais planteado alguna vez así? Cuando os explican un chiste, estáis atentos, escuchando lo que os explican, porque queréis llegar al final a ver qué pasa. Claro, ¿veis mi movimiento? El giro. Ese giro quiere decir que los chistes, el humor, tienen una estructura súper marcada. Son la introducción hasta que llegan a un giro. Y ese giro cambia tu esquema mental. Y de ahí viene la risa. Yo tenía previsto que sucediese esto y de repente ha girado absurdamente a una cosa contraria que me ha generado una tensión de cambio de esquemas que justo cuando la he entendido me ha generado satisfacción porque he sido capaz de entender el chiste. Ja, 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 y me río. La risa es para aliviar esa tensión latente frente al entender el chiste, frente al cambio de esquemas del chiste. Os lo pongo, es un ejemplo muy claro. Mirad, un chiste podría ser, me hubiese encantado morir como mi abuelo, dormidito, de un infarto. Para nada me hubiese gustado morir como los que llevaban el autobús gritando. ¿Veis? Pensábamos que el abuelo había muerto dormidito de un infarto en su cama. Introducción. Giro radical. Hombre, el abuelo conducía un autobús mientras murió. Los otros murieron gritando. ¿Veis? Un giro que te obliga a hacer un cambio de esquema mental para poder entender lo que viene después. Y es esa previa de... ¡Ah! Ese momento de... ¡Ah! Y la risa es tensión frente a entender qué te está explicando el otro. Y la risa es una purga. Te ríes porque te ha hecho tanta gracia ese cambio en esquemas de tu cerebro que lo has tenido que purgar a través de la risa. Generalmente, ¿qué pasa? Que cuando tengo risa, cuando me río muy mucho, pues genero química en mi cuerpo que me es muy favorecedora. Así que no solo les estamos ayudando a recordar las cosas a los alumnos, les estamos también vacunando, les estamos dando salud interna. Recordad que si a los alumnos les hacéis reír y les obligáis a que respiren adecuadamente, ya se van a ir sanitos para casa. No solo se llevarán contenido y aprendizaje, sino que se llevarán salud corporal, que es súper importante. Vuelvo para atrás, así como súper rápido para los que no estabais porque habéis entrado ahora. Decía que el humor es un equilibrio entre 4 sustancias básicas: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Lo decía Hipócrates. Iba a decir padre de la medicina, pero bueno, sí, padre de la medicina. Según él, el equilibrio entre esos cuatro elementos, esas 4 humedades, hacía que estuviésemos sanos. Por lo tanto, el sano ejercicio de nuestro humor hace que estemos sanos. ¿Cuál es la pastillita que nos hace funcionar bien? La risa. Por tanto, hemos de reírnos muy mucho. Y nos hemos de reír de los demás, de nosotros, del contexto, de lo que sucede, todo. Ven, os iba a decir más cosas. Las cosas que os iban a decir yo y mis personalidades son que para hacer humor hay que ser muy seguro de uno mismo. Es decir, humor es igual a seguridad en sí mismo. El humor es una manera de presentarte frente a los demás diciendo: ¿y a mí qué? Me importa un bledo lo que tú pienses. Y si te importa un bledo lo que piensen los demás, es que realmente tienes una seguridad en ti mismo. Y ahora os voy a plantear una cosa que no sé si os la habíais llegado a plantear jamás. Pero la gente dice: bueno, yo es que no hago humor, o no me gusta hacer graciosillo porque lo mismo quedas mal, ¿sabes? No haces reír. Y no hay cosa más patética que alguien que quiere hacer reír y pues que no. Va, hombre, va. Que lo que estás diciendo en ese momento es que te estás dando una importancia, pero increíble. O sea, las personas que tienen vergüenza
que son vergonzosas son las personas más egocéntricas del mundo. Pensadlo. Me da vergüenza, porque todos van a pensar de mí. ¿Qué van a pensar de ti, hombre? Si tú eres una mota dentro del universo. Es que en el momento que te estás dando los aires de ay, la gente piensa en mí, me da vergüenza. Que no piensa nadie en ti. Y que si alguien piensa en ti, piensa 3 segundos y se le olvida. El mundo va tan rápido que no importas un bledo. Si os ponéis esto de aquí que no importáis un bledo para nada, vais a ser tan libres de hacer humor o de mostraros tal cual que ya está. Es que cuanto más sencillo lo hagamos, más fácil para todos. No somos nada. Venga, repetir conmigo. No somos nada. Como no somos nada, podemos hacer el ridículo. No le importa a nadie un bledo. No pasa nada. O sea, yo me pongo a hacer el ridículo delante de una clase de 15 con mis imitaciones, porque yo utilizo mucho el recurso de imitación. A veces saco un francés que está muy enfadado. Es un personaje que yo hago en clase. Tú te callas, hablo yo. Sos una... Pues estos personajes, a ver, si a mí me diese vergüenza hacer personajes cuando estoy delante de los alumnos, es que me estaría dando una relevancia que no tengo. O sea, ese momento del francés chalado, o del mexicano narcotraficante, o del ruso que en su pueblo natal tienen un baile regional que se ponen chupito cabezas y cae chupito puñetazo cara... Pues es que da igual, o sea, a mí me da exactamente igual, porque yo sé para qué utilizo eso. O sea, para mí son herramientas como podrían ser una calculadora para un matemático. El humor, las imitaciones, las analogías, todo eso que yo utilizo en una clase es un recurso que yo tengo como docente. Y esto es lo que quiero trasladaros. No es que estemos haciendo humor por hacerlo, es porque dentro de nuestra maleta de recursos tenemos ese recurso. No tenéis por qué utilizarlo si no queréis, pero existe, es decir, podemos utilizarlo. Y si os proponéis mejorar en vuestro humor y plantear una nueva estrategia a la hora de explicar las cosas en vuestras clases, pues os aconsejo que investiguéis. Del mismo modo que lo he hecho yo como para mirarme esto. Bueno, no, yo me sabía las cosas un poco antes, solo que estaba ampliando un poquitín de información. Mirad, lo de la teoría psicológica esta de que tenemos esa previa de tensión antes de entender la gracia que nos están haciendo, no la conocía. Y estuve buscando mucha información ayer respecto a este tema para poder hablar con vosotros. Y bueno, yo es que sabéis qué pasa, que estoy chalado. Entonces, cuando me pongo con un tema, empiezo a hacer una búsqueda loca de fuentes y leo información, cruzo datos, mi cerebro se pone... y me chifla toda esa información que me leo, a tal punto que es que he estado mirando y me he dado cuenta que hay tan poco creado sobre humor. O sea, no existe técnicamente un lugar que digas, mira, aquel fantástico libro, ¿vale? Hay alguno, sí, pero no sé, que me he venido arriba y he dicho, oye, pues voy a hacer un manual o un libro sobre humor para los docentes, porque es que creo que es un recurso interesante. Y me voy a poner a hacerlo más tarde, ya que está buscando información, porque es un recurso extraordinario. O sea, es decir, el humor, la risa, si la llevas al aula, a ver, la puedes llevar a todas partes. De hecho, la deberíamos llevar puesta en la mochila personal de cada cual. Pero bueno, a mí me toca aquí estar hablando de docentes. Los docentes, si somos capaces de domar el humor y generar risa para que el alumno esté cómodo y aprenda, genial. Más cosas que os iba a decir. El humor tiene una intencionalidad súper clara. Complicidad con el que escucha. Entre tú y el otro. Comicidad, complicidad. ¿Por qué no funciona un chiste? ¿Por qué no funciona una broma? Porque si yo te la hago y tú la recibes y no te hace gracia, me miras mal. No me estás dando esa complicidad. Si no hay complicidad al otro lado, ahorraros el humor. La complicidad, la comicidad, la hemos de ir construyendo poco a poco, día a día. Sin embargo, nos hemos de mostrar en las primeras sesiones como lo que vamos a ser. ¿O no? Os pondré un ejemplo. Lo tengo yo aquí grabado. El profesor que tuve cuando yo hice sexto de primaria además fue un curso traumático para toda nuestra clase, porque en el colegio en el que estábamos cerraron porque éramos pocos alumnos y nos tuvieron que llevar a otro. Por tanto, fusionaban una clase de quinto de primaria con otra de quinto de primaria para empezar sexto de primaria en un colegio nuevo con un docente diferente. ¿Qué pasó? Llegamos los alumnos a la reunión en la que nos presentaban a los profesores y el profesor que nos tocaba a nosotros estaba de pie, con cara de palo, mala leche, observándonos con... Bueno,
Lo vimos y dijimos, que no nos toque ese, que no nos toque ese, que no nos toque ese. Bueno, pues ¿sabéis qué pasó? Que después esta persona era súper humorística. Pero humorística desde el punto de vista que os decía, de uso humor seco. Utilizaba el humor como estando serio, pero muchísimo humor. Y recuerdo muchísimas de las cosas que nos explicó en clase por ese humor británico que le ponía, por ese humor serio que le ponía. Pero era un magnífico humorista y nadie lo hubiese dicho. O sea, nosotros desde fuera hubiésemos dicho luego, poco a poco, ganamos esa complicidad. Y creo que es mucho mejor la complicidad o la comicidad con los alumnos que se construye poco a poco que ese express, puff, instante. Porque ¿qué pasa? Que cuando es muy express y es muy al instante, los alumnos creen que va a estar todo el rato. Y no tiene por qué estar todo el rato. Como docentes nos hemos de equilibrar. Hay momentos en los que sí son momentos de risa, hay momentos que son meramente académicos, hay momentos que van a ser mucho más prácticos, mucho más teóricos. Este equilibrio de cosas que suceden durante una clase de 5 horas, obviamente tienen que estar. Y como bien sabéis, o no, porque a lo mejor estáis aquí personas que es la primera vez que me veis, yo siempre he apostado por un tipo de docencia muy próxima al formato televisivo. Es decir, creo que las clases deben tener ese plus televisión. Y cuando decimos televisión no tenemos por qué estar pensando en telebasura, simplemente hablo del lenguaje, un lenguaje directo, dinámico, divertido. Un lenguaje que se utilice para que los que están escuchando se enganchen. Y en ese enganche ya viene un poquitín de comicidad, de complicidad. Si les generamos risas, si además tenemos ese esfuerzo de coger temas teóricos e intentar darles esa pátina de buen humor, van a percibir que estás haciendo un esfuerzo, porque obviamente prepararte todos esos gags, los chascarrillos, historias que llevan incluidas temas teóricos, todo eso es un esfuerzo. O sea, nosotros los profes somos personas que nos pasamos el día trabajando, que luego dicen no, nos pasamos el día trabajando porque en realidad llevamos la vocación tan a fuego en la piel que cuando tienes un momento libre, se te pasa una idea, coges la apuntas, buscas recursos, buscas las maneras de explicar algo de una manera diferente. Y yo me paso la vida remodelando los cursos. Yo esto que los profesores ya tienen un curso base y lo repiten como si fuesen clones, bien, nadie dice que no, perfecto, pero es que si no al final me aburro. Me gusta coger lo que tengo y una perspectiva, otra perspectiva, y cada grupo que tengo me hace un curso diferente, porque los estilos de humor que tengo o puedo utilizar en el aula dependen de los que hay al otro lado. Obviamente yo tengo que ver qué recursos tengo en el aula para hacer esas conexiones que os decía antes. A mí me gusta mucho dar clase porque tengo la oportunidad de conocer muchas personas que son increíbles, personas que me enriquecen un montón. Siempre digo que soy un vampiro porque chupo sus historias y sus energías y me las hago mías. Porque yo creo que si no tuviese tanto trasiego de gente al cabo de mi vida, la creatividad que tengo no existiría, porque la alimento con estas cabezas, con estas personas. Yo muchas veces cuando empiezo un curso, llego, observo a la gente, en la presentación intento, como buen periodista de cotilleo que he podido llegar a ser, extraigo información jugosa con la que luego poder jugar. Porque necesito esa información. Los chascarrillos, las risas, las gracias, las necesito en base a información que extraigo. Es como si llevas una jeringuilla y dices, dame información. Total, que ellos valoran esa prospección de información que haces también. Ese cogerles y decirles, a ver María, ¿tú estás casada o cómo va? Y muchas veces te dicen, uy, me hubiese deseado estar casada. Si valoras que puedes hacer broma después de María, que siempre está buscando un hombre, o Pedro, que busca a la mujer de su vida y no la encuentra. Todas estas bromas que te permiten hacerles son bromas que construyen a nivel social, a nivel grupal, el contexto de comicidad y de complicidad. Fijaros todo lo que tenemos que hacer más allá de estar dando clase, ¿eh? O sea, yo parece que solo estoy aquí construyendo comunidades de personas, ordenando sentimientos o haciéndoles pasar un buen rato, pero es que además de todo eso, doy el temario. O sea, es decir, estoy construyendo y estoy enseñando, todo a la vez. Todo pasa a la vez. Al final es verdad que los profes al final desarrollamos como una especie de sexto, séptimo sentido para que desde la
competencia inconsciente suceda sin más. O sea, yo al final ya no me paro a pensar ni qué estoy haciendo ni por qué estoy utilizando este recurso. Eso del análisis respecto a lo que hago, lo hago cuando acabo. Cuando acabo pienso, a ver, ¿hoy qué has hecho en clase? Hoy la has liado entre aquel, los has conectado, se han enfadado, lo has arreglado, lo habías hecho expresamente porque querías generar aquello, has hecho que se rían hasta morirse, les ha quedado clarísimo este tema. Me parece que sí. Pues venga, repito para la siguiente. O no repito, no ha funcionado. Este gag no tiene ni gracia, no lo hagas más. Bueno, pues ese análisis respecto a lo que estás haciendo es importante que lo hagáis cuando acabéis vosotros vuestras clases. Y ahora que hemos llegado a las 12:31 minutos, abro turno de preguntas. Si me queréis preguntar algo, me escribís y respondo ahora. Si no, los que no queráis preguntar nada, podéis ir saliendo discretamente de este chat, iba a decir chat, de este directo de Instagram. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por haberos conectado aquí conmigo. Recordad que me podéis encontrar en YouTube poniendo mi nombre o poniendo el atelier de los profesores, y allí tenéis vídeos en los que voy explicando pues diferentes recursos para los docentes. Que yo creo que voy a quitar lo de los docentes, voy a poner recursos para la vida. Preguntas, preguntas, y si no, hasta luego. Soy borde, cuando quiero me hago el borde, porque me gusta de borde a divertido. Es como, uy, ¿pero qué es? ¿Es borde o es divertido? No sabemos. Eso desajusta mucho a quien escucha. Y es como, tengo una amiga que dice, tú tienes la estrategia de bofetada, caricia, caricia. Bofetada, caricia, caricia. Bueno, es una técnica. Borde con humor. Borde con humor. Es parte del humor. Es parte del humor la bordería. Sí, el sarcasmo, la ironía. Yo soy muy irónico, eso es verdad. Lo que pasa es que intento tener cuidado, porque obviamente, más allá de eso, cuando soy profe, estoy como profe. Otra cosa es que a lo mejor en el ámbito personal ya te cruces conmigo y me va a dar igual, ¿eh? O sea, si opino algo de ti, te lo voy a decir bien, con humor, que entra mucho mejor. Es como decían, esa píldora que os dan pasará mejor, bajará mejor, pues es el azúcar. Bueno, gracias a ti, Martín Silvia. Gracias, y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles estoy en directo. Por en medio haré alguna cosa en algún momento. Y os recomiendo de nuevo que os miréis el directo de mi compañero Jordi Salat esta tarde, que va a hablar sobre un tema muy interesante. Besitos.